Bueno, buenas noches a todos los que están ya unidos a este link. Es un gusto para mí. Les habla la doctora Gloria Arévalo de Gaugel, en nombre de la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo. Tenemos una invitación muy cordial esta noche para tener un evento que es eh, una reunión de todos los que estamos trabajando y promoviendo la ciencia del suelo y el bienestar de los suelos, no solamente en Honduras, sino alrededor del mundo, y compartir algunas de las experiencias, en este caso la experiencia del doctor Carlos Gaugel, que ha desarrollado a través de muchos años de ejercicio profesional, siempre en acción en el campo, trabajando por el mejoramiento de la productividad y por la conservación de los recursos. Y en este caso tuvimos una experiencia muy impactante que viene al caso por la época de huracanes que vivimos en esta región del Caribe, de Centroamérica, y que impacta Norteamérica, muy a propósito para recordarnos la importancia de prever y de alistarnos sobre los impactos que puedan ocurrir. En nombre de la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo, les doy las gracias, y en el mío personal y al doctor Gaugel, que está aquí con nosotros, también agradecerles su disposición para desarrollar este tema sobre rehabilitación de sistemas agrícolas posterior al impacto de los huracanes, y específicamente el caso del huracán Mitch. Sin más preámbulos, voy a dejarlos con el doctor Gaugel. Doctor Gaugel, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Es en realidad un honor estar aquí esta noche con ustedes. Tenemos participantes de toda América, incluso del mundo. Nos están viendo en Filipinas, en África, y agradecerles atender a esta convocatoria a todos los sectores, al sector público, al sector privado, al sector academia, a la Alianza Mundial por el Suelo, a la Asociación Latinoamericana de las Ciencias del Suelo, quienes siempre han apoyado esta iniciativa. Quiero agradecer el gran esfuerzo que por 24, 25 años ha venido haciendo la doctora Gloria Arévalo en pro del bien de los suelos de este país, de preservar el recurso suelo. Ella, de hecho, fundó la asociación aquí en Honduras y ha puesto muy en alto el nombre de nuestra república en diferentes foros. Ha influenciado la vida de muchos de nuestros jóvenes que ahora tienen sus maestrías, tienen sus doctorados en ciencias del suelo. Un país agradecido, le agradece, doctora. Bien, vamos a dar sin más inicio a esta teleconferencia. Bien, ya la doctora habló sobre el tema. Voy a pasar sin más a introducirlo. El impacto de huracanes e inundaciones nos afecta a todos, a todo el mundo. Esto, consecuencia del calentamiento global, el cambio climático se ha venido a acelerar. Han ocurrido en todas las épocas de la Tierra, por lo menos desde que nuestra atmósfera ha estado relativamente estable. Pero a raíz de nuestra participación como un género y una especie que estamos muy activos en el planeta, pues hemos alterado, para bien o para mal, esta directriz. Quiero reconocer el trabajo de un equipo que tuve yo el honor de dirigir en su momento, en DOL Honduras, 1998, en realidad DOL a nivel mundial. De aquellos que nos acompañaron en esa gran jornada que aparecen aquí en la fotografía, el ingeniero Sevilla, Bonito, el ingeniero Pocasangre, el ingeniero Barahona, el ingeniero Nájera, y otros que no aparecen, el ingeniero Martínez, Bellorín, Renan Zúñiga, la doctora. Y aprovecho para dedicar esta teleconferencia a los que en algún momento nuestros colegas nos llamaban allá en las zonas bananeras los sueleros de corazón, con mucho cariño.
y dedicarlo también a Dolo Honduras por su gran esfuerzo, y en especial a una persona muy especial, más hondureño que muchos de nosotros, el señor William Swinford, un gran líder, y definitivamente al heroico pueblo de Honduras. Un segundito. Un segundo que no se pueden pasar las diapositivas. Bien. Un segundito que estamos con algunos temas técnicos. Bien, continuando, es importante ponernos en el enfoque de los antecedentes. Voy a hacer también referencia mucho a lo que pasa con inundaciones en Ecuador, en el Urabá antioqueño en Colombia, y en otros países de nuestra América Latina, el Caribe, por supuesto. Algunas fuentes consideran que los huracanes más destructivos en nuestra historia ha sido, por ejemplo, el huracán Alma, el 66, Marco, el 69, Edith, 71, Fifi, 74 y el Mitch en el 98. Ahora, si nos adentramos más hacia nuestra historia, esto nos lleva a pensarnos qué pasó a comienzos del siglo pasado, entre 1910 y el 16. Es posible que se hayan dado fuertes inundaciones. El mundo estaba en la y durante la Primera Guerra Mundial. Honduras era una población menor a 400,000 habitantes. Teníamos cuencas mucho menos disturbadas o alteradas de la que tenemos ahora. Sin embargo, en todos los trabajos de campo que he hecho en los últimos 37 años, no he encontrado una evidencia de campo que marque episodios de erosión o sedimentación severos para esa época. Sin embargo, sí los he encontrado en el Ecuador, evidencias de embates de un fenómeno del Niño muy severos, que datan hasta 200 años atrás en la estratigrafía de los suelos. Bien, de nuestra memoria histórica, ya bien documentado, vamos al año de 1934, que se conoce un ciclón tropical categoría 2, como el huracán de El Salvador. El Salvador tuvo un impacto tremendo en su infraestructura, con 2,000 muertes. Se reporta que los ríos, principalmente el río Lempa, que se origina en Honduras, llegó a elevar su flujo hasta 14, 18 metros. Es de hacer notar que la fertilidad y la naturaleza de los suelos en El Salvador cambia mucho entre el oriente y el occidente. El oriente siendo suelos menos fértiles, y esa barrera natural la parte el río Lempa. En Honduras, la ciudad de La Vieja o Cotepeque se sepulta, queda sepultada con 468 muertos, de ahí aparece la nueva Cotepeque. La población de Honduras en ese tiempo era alrededor de 700,000 habitantes. Ya la agricultura en ladera era significativa, ya la colonización de laderas venía siendo bastante agresiva. Aquí no quiero que se malinterprete que estoy diciendo que esto se le debe al auge del café, no, por ningún motivo. Pero concuerda en nuestra historia que empieza un auge sostenido de la caficultura en Honduras. El año de 1900, huracanes y tormentas vinieron y fueron, pero en el año de 1954, conocido aquí en la historia patria como el año de la hambruna, se presenta también un ciclón tropical, categoría 2, conocido como tormenta tropical Hilda, con vientos de hasta 110, 120 kilómetros por hora. Lluvias mayores a 400 milímetros que comienzan del 24 al 26 de septiembre. Muy significativo es que las plantaciones bananeras de la United Fruit Company, Chiquita Brands en el Valle de Sula, se destruyeron en su mayoría.
Se reporta que el país fue afectado en 1.762 kilómetros cuadrados de sus suelos. Y se conoce, vino una tremenda hambre que el país vino a recuperarse hasta ahí por 1957, conocido como el año de la abundancia en nuestra historia patria. Como consecuencia de este impacto en las plantaciones bananeras de la United, de los 100,000 obreros, se despiden 100,000. Esto generó la gran huelga bananera del 54, que ha sido un antes y después en los códigos laborales de toda nuestra América Latina y del mundo. De eso surge el Código del Trabajo y los beneficios laborales que muchos gozamos hoy en día. Vinieron más huracanes, más tormentas, pero un año muy emblemático fue 1974, con el embate del huracán Fifi en todo Centroamérica. Recuerdo ese día porque en Centroamérica acabamos de terminar de celebrar las fiestas patrias del 15 de septiembre. Y el 17 golpeó el huracán con precipitaciones hasta de 600 milímetros en 36 horas. Vientos de 200 kilómetros por hora. La ciudad de Choloma, de la vieja Choloma, en el departamento de Cortés, queda sepultada por una avalancha de lodo, árboles que se generó de un represamiento de un cañón natural en la cordillera del Merendón. La ciudad actual está sobre la ciudad vieja. Recuerdo una fotografía que salió en los diarios donde solo la cruz de la catedral de Choloma quedaba por fuera. La ciudad quedó sepultada. Ya la población éramos 2,5 millones de habitantes, las cuencas fuertemente degradadas por incendios forestales y agricultura en ladera. Sigo diciendo, tormentas van, tormentas vienen, pero en 1998, cuando algunos creíamos en la hipótesis que cada 20 años nos golpeaban estos huracanes, llegó 1994 y sucedió muy poco. Pasaron 3 años más y creímos que ya estaba perdonado cuando en el 98 viene este fenómeno que marca un antes y después en la historia de Centroamérica, México y del Caribe. Ocurre en su mayor parte el 31 de octubre, golpea fuerte en Honduras, fue una trayectoria errática, fueron lluvias que logramos leer en el pluviómetro del Standard Flood en Montecristo, cerca de La Ceiba, más de 800 milímetros de lluvia en 36 horas. Literalmente uno salía a la calle y no se podía respirar, era como estar bajo una cascada de agua. En términos económicos representa para el país un daño de 6.2 mil millones de dólares. Ahora, cifras oficiales nos indican que el daño por la pandemia del COVID-19 va a ser mayor a esta pérdida. Ya se imaginan el impacto en la economía de todo el mundo y en nuestra región. Ahora, lo que sigue es la saga, las lecciones que aprendimos de ese episodio en nuestra historia natural e histórica. Ahora, ¿qué pasa con este periodo entre el 2018, el 2018 y el 2020? Si vemos la recurrencia de huracanes fuertes, devastadores, pues sugiere hay una recurrencia de más o menos 20 años, 34, 54, 74, 98. De hecho, que es posible que nos golpee. La pregunta es, no si nos va a golpear, un episodio de esto nos va a volver a golpear, la pregunta es cuándo. Y la pregunta que todos nos debemos plantear es si estamos preparados, si hemos aprendido las lecciones del pasado para enfrentar una situación de estas. En mi concepto, las hemos aprendido y debemos estar preparados. Ahora, es importante reconocer que los fenómenos climáticos ocurren con una recurrencia de X número de años y con una posibilidad de recurrencia X. De hecho, que un principio que usamos en el diseño de bordas, trabajos hidráulicos, drenajes, infraestructura, es para qué periodo de recurrencia estamos diseñando y estamos construyendo. De hecho que entre más espaciado esté en el tiempo un fenómeno de estos, más su poder destructivo. Es decir, 20 años versus 30, 40, 50, 80. De hecho que en algún momento durante el Mitch, algunos estudiosos de estos fenómenos sugerían que era un fenómeno de recurrencia de 500 años. ¿Sí? 500 años nos manda al descubrimiento de nuestro continente, cuando alrededor de 1493-94 la ciudad de Santo Domingo, todavía con vida del almirante Cristóbal Colón, fue destruida por un huracán. Bien,
La trayectoria del huracán Mitch fue errática. Se origina en la costa del departamento de La Guajira en Colombia. Todo el mundo creía que iba a golpear Jamaica, Cuba. Cuando empieza erráticamente a comportarse, se dirige en una dirección hacia la península de Yucatán, pero hace un giro totalmente hacia el sur. Entra a Honduras el 31 de octubre, pasa sobre Tegucigalpa, entra entre Honduras, El Salvador, Guatemala, México, sale por el istmo de Tehuantepec al Golfo de México, vuelve a entrar a Yucatán y, para hacerle la historia corta, va a morir al Mar del Norte cerca de Inglaterra. Era la tormenta del siglo. Aquí está esta terrible belleza, casi perfecto en su geometría, pero también perfecto en su destrucción. Centroamérica cabía 3 o 4 veces en este fenómeno. Ahora bien, ¿qué hace que cada vez estos fenómenos vayan siendo más destructivos para nosotros? Hay que ver qué está pasando en nuestras laderas, qué está pasando en la erosión, qué está la degradación de nuestras laderas. Vemos este diagrama en la parte derecha, donde tenemos laderas vegetadas, un suelo que ha venido evolucionando por cientos, miles de años, donde el agua de lluvia infiltra y percola relativamente rápido y luego puede llegar a alimentar los acuíferos. Cuando viene la deforestación, ya sea colonización, quemas, lo que sea, la infiltración y la percolación de agua es extremadamente lenta, el suelo se erosiona y con eso, con la erosión del suelo, se limita extremadamente la recarga de nuestros acuíferos. Y el agua que nos viene de lluvia acelera tremendamente la erosión. El periodo de concentración de esa agua es extremadamente rápido. Y de hecho que eso genera, como se muestra en el tercer diagrama, muestra que una vez se satura el sedimento o el suelo, ese peso, ayudado por una fricción, hace que se precipiten o se den estos movimientos de masa o erosiones brutales. Bien, cálculos que hicimos en ese periodo para 1 hectárea, con calibración de la ecuación universal de pérdida de suelo, que ya la habíamos calibrado en Montecristo con un trabajo que hacía la doctora en ese momento. Nos permitió usar esto. Y en un periodo de 2 días, las pérdidas de suelo en nuestra ladera fueron de 16 toneladas métricas. De hecho, que en el 98 estimamos que la pérdida de suelo en laderas llegó a ser de 300 toneladas métricas por hectárea. Tremendamente brutal. Ahora, si esto sucediera bajo el estado en que están nuestras cuencas, bajo los mismos parámetros, deforestadas, con suelos en muchos casos ya existentes, estaríamos hablando de 31 toneladas métricas por hectárea. Ahora, del estudio del ingeniero Reyes, aquí una tesis de Zamorano que dirigió la doctora y estuvimos también como asesores con el ingeniero Hugo Pocasangre de DOL. En el área de la UAM, por ejemplo, la tasa de formación de suelos es de 1.6 centímetros por año. Es decir, que a la tasa de erosión que estamos perdiendo nuestros suelos en ladera, la tasa, el balance es terriblemente negativo en la pérdida de suelo. Bien, el huracán fue destructivo, por una parte. Por otro, lo que dejó por las inundaciones me remonta mucho a lo que observé en el 99, un fenómeno del Niño muy fuerte en Ecuador. También las inundaciones que hace algunos años se dieron en Santa Marta, Colombia, considerado que es un desierto, y otras que se dan muy frecuentemente en el Urabá antioqueño, Costa Rica, el Caribe. Pero nos estamos moviendo a estos fenómenos destructivos, erosivos por una parte y tremendamente sedimentarios por otra. Esto nos lleva como ejemplo de lo que esto puede suceder o lo que esto suceda a la cuenca del río Aguán en el 2010. Observamos fotografías aéreas de 1970 en el río del Aguán. Podemos ver que el río Aguán para los 70 era un río bastante estable, con meandros, un río estable. Ahora, a raíz del huracán Mitch, esa estabilidad se alteró totalmente. Podemos ver en su cauce bancos de arena, los meandros se rompieron, hay una pendiente ahí entre 2 y 3%,
que hace que los embates del río sean tremendamente destructivos. Entonces la hidrología cambió tremendamente a raíz del huracán. Aquí podemos ver ya a una imagen satelital ya del 2010. Podemos ver cómo el lecho del río Aguán depositó arena tremendamente, grandes cantidades de arena, ya no tenía un solo cauce. En algunos casos encontramos hasta 6 cauces. El cauce había quedado totalmente alterado y totalmente sedimentado. La destrucción ustedes la pueden ver acá. Los puntos que ven son los puntos de estudio de la tesis de grado del ingeniero Reyes. Una tesis muy, muy buena, de las que usualmente se hacen aquí en Zamorano. Muy bien. Este es un diagrama interpretativo de su persona. En su momento, la Standard contrató a una empresa de las más importantes del mundo, de hidrólogos, para que nos ayudara a evaluar la situación del país. Y de hecho que lo que vemos en el diagrama de la derecha era el río antes del Mitch, el cauce del río Aguán. Y podemos ver un cauce estable con una capacidad pues ya equilibrada para llevar volumen de agua. Pero a raíz del huracán Mitch ese cauce se desestabiliza, queda un canal desordenado o trenzado, con muy poca capacidad para conducir agua, y en promedio los ríos acá en Centroamérica llegan a perder hasta un 40% de su capacidad de llevar el volumen de agua que antes llevaban. Eso hace que con eventos de menor precipitación se den inundaciones bastante severas. Más súmele a eso el deterioramiento de las cuencas. Si vemos en un esquema sedimentario geomorfológico de esa situación, en el de la izquierda vemos el río Aguán, donde tenemos un valle aluvial, una vega relativamente estrecha, 3-4 kilómetros en la zona del Alto Aguán. Luego ya cuando se abre en la zona del Bajo Aguán, donde están plantaciones de palma africana, el gradiente y la energía con que llega el río es menor. Pero en el Aguán, en el Alto Aguán y el Aguán medio, la corriente y la fuerza del río es fuerte por pendiente y por una vega estrecha o planicie aluvial. Por el otro lado, como ejemplo, en el Valle de Sula, podemos ver el río Chamelecón a la derecha y el Ulúa a la izquierda. Es un valle entre 15 y 20 kilómetros de ancho con una planicie aluvial activa. Sin embargo, podemos ver ya que es una de las zonas de mayor crecimiento poblacional y urbano del país. Volvemos al tema que yo ya lo he expuesto en muchos foros, que los mejores suelos agrícolas del país los estamos sembrando con concreto. Y a la vez alterando el sistema hidrológico, alterando el ecosistema, y a algún punto de equilibrio debemos llegar en este urgente tema. Bien, posterior al huracán Mitch, se siguen dando lluvias, ya con los canales, los lechos de los ríos sedimentados, los canales de drenaje colapsados, me lleva al punto de las bordas, en que descansamos toda nuestra defensa contra inundaciones en nuestros valles aluviales. Las bordas del río Ulúa y del río Chamelecón fueron diseñadas en 1920, 1930, para aguantar un fenómeno de recurrencia de 60 años, supuestamente de la categoría o superior al Mitch. Dado la degradación de cuencas y el poco mantenimiento que se le daba todo a lo largo de las bordas se le daba mantenimiento con las empresas grandes, la United y la Standard Fruit, pero el resto eran donde había algún fallo, se tapaban, pero no se les dio el mantenimiento adecuado. Y podemos ver que posterior al Mitch, la vulnerabilidad ha quedado bastante más activa. Y aquí podemos ver cómo el río Ulúa se rompe de la izquierda. Iba yo sobrevolando en una avioneta cuando pude tomar estas fotografías en el momento que se rompían las bordas en la mano derecha. Son fotos históricas que nos deben señalar una lección. Ahora, desde el punto de vista de suelos, en el Valle del Aguán nos deja en la izquierda un sedimento arena y grava, con muy poco sedimento de limo y arcilla. Y la infraestructura queda en muchos casos sepultada. En muchos casos podíamos caminar
sobre el suelo y subir sin ninguna dificultad al techo de las plantas empacadoras. Estamos hablando de 4 o 5 metros de sedimento. Bien, ¿qué tipo de sedimento? En el Valle del Aguán nos deja fotografía de la izquierda, arena, grava, allá, a los 2 metros el suelo que teníamos que recuperar. Fotografía superior derecha, en una amalgama de arena, grava sobre el suelo original con residuos del cultivo, cablevías y algunos árboles que aguantaron heroicamente este embate. Y así nos dedicamos a hacer un mapa detallado de sedimentos, suelos, de lo que había quedado en aquella época. Ahora, la inundación destructiva del huracán, podemos ver aquí en la fotografía de la izquierda, dos procesos muy importantes. Uno, cómo habíamos venido colonizando nuestras laderas. De hecho, que con una deforestación bastante severa, esto es en el Alto Aguán, podemos ver en el margen izquierdo de esta fotografía cómo se vino una avalancha de sedimento que la frenó el río. Esto taponó el río. El primer trabajo que hicimos fue rehabilitar los cauces. Ya no había un cauce, habían 6 cauces en este preciso lugar donde se tomó esta fotografía. Por otro lado, Standard Fruit en 1998 cumplía su centenario de haberse fundado aquí en Honduras. Y después de 100 años de banano, empezamos a encontrar que los rendimientos venían para abajo. Encontramos que había que rehabilitar estos suelos después de 100 años de banano. Empezamos en un proyecto grandioso de rehabilitar nuestros suelos. Y ya para terminar las últimas 500 hectáreas se vino el huracán. Habíamos entrado con patrones en ese tiempo novedosos de siembra. Nos habíamos movido del pata de gallina, trebolío, al sistema de hilera, mayor población, suelos físicamente rehabilitados. ¿Qué pasa? Fotografía de la izquierda creo que es única tal vez en la ciencia del suelo. Cuando fuimos a ver áreas, que pudimos entrar a ver áreas rehabilitadas, habíamos hecho un trabajo perfecto de descompactación de suelo. Su soleo lo pueden ver aquí. La avalancha de agua se llevó 80 centímetros del suelo precioso de la parte superior, que se puede ver ahí en el fondo. Pueden ver aquí el efecto de un subsoleo perfecto. Y por otro lado, el sedimento que se generaba en las cuencas y dentro de los puntos de producción, áreas de producción, se depositó en otro lugar, dejando en lo que habían sido áreas muy prósperas en su momento, ya rehabilitadas, grava y arena. Bien, de la tesis del ingeniero Reyes, que se hizo ya en su momento, allá a comienzos de los 2000, años después, pudimos ver de izquierda a derecha cómo a medida que empezamos a hacer estos estudios en la ribera del río, arena y grava, el suelo totalmente sepultado. Esas áreas nunca se pudieron rehabilitar. Luego, a medida que nos alejábamos del río, la grava, arena, esos estratos fueron cediendo áreas que fueron inundadas, pero fueron muy poco erosionadas. Se perdió el horizonte A, pero dejó con que trabajar. De esto pudimos definir dónde poner las nuevas bordas. De hecho que aquí está una interpretación de la estratigrafía, de la granulometría de esos suelos. Y voy a trabajar en este cuadro. Este cuadro donde vemos la tercera columna de izquierda a derecha, R sobre LA, es un ratio que se usa muy frecuentemente en sedimentología para medir la energía de una inundación. Es la relación que hay entre partículas finas y partículas gruesas. Donde se alcanza un equilibrio, donde las partículas finas y las gruesas se equilibran, ese es el punto de construir las bordas o muros de contención de inundaciones. Entre mayor ese ratio, las partículas finas van predominando, quiere decir que la energía de ataque es menor. Donde predomina el denominador, o sea, las partículas gruesas, la energía es mucho mayor y más destructiva. Y este fue sacado de los estudios detallados de suelos que pudimos levantar, la aplicación práctica que dimos para poder decir aquí van las bordas, sin correr un riesgo mayor de un evento de alta precipitación que fuera a crear problemas de inundación. Ahora, el impacto en las propiedades morfológicas y físicas del suelo fue tremendo. El horizonte A
En el mejor de los escenarios se fue el que se perdió, pero dejó con qué trabajar. Cuando tenemos un suelo inundado, y me remonta a mí a las áreas de Ecuador, por ejemplo, áreas inundables de Ecuador, un fenómeno severo del Niño, o las zonas del Urabá antioqueño, la misma Santa Marta, Costa Rica, Belice. Las inundaciones traen una masificación del suelo, pérdida de la infiltración, percolación, altera la capacidad del suelo de almacenar y proveer agua en el futuro. La transferencia de gases se altera al colapsar los poros del suelo y la estructura del suelo. En este caso nos dejó arena y grava, es lo que desafortunadamente va quedando en nuestras laderas. Como dije, la estructura del suelo colapsa y es necesario volverla a regenerar. De hecho, que el impacto de los microorganismos del suelo también es bastante negativo. Los organismos aeróbicos, que son los que le dan vida al suelo en la inundación, se mueren al estar en ausencia de oxígeno y dan paso a los organismos anaeróbicos, que son muy poco activos, y ahí el olor a putrefacción que sentimos. Ahora, el impacto en las propiedades químicas fue también tremendamente severo. En términos de pH, a nivel de región, en Centroamérica y el Caribe, con estos eventos Mitch particular, bajamos media unidad de pH. Eso es severo. Un suelo que estaba en neutralidad lo pasó a ácido. Un suelo ácido lo pasó muy fuertemente ácido. El lavado de sales solubles fue también severo. De hecho, que el único aspecto positivo que pudo tener esto fue el lavado de áreas sódicas y salinas tóxicas para las plantas. La materia orgánica, al perder el horizonte A, la perdimos toda. El calcio fue lavado tremendamente, el magnesio también, el potasio, que en este caso ya era bajo, terminamos prácticamente sin nada. Y algo muy impactante es la capacidad de intercambio catiónico. Esas cargas eléctricas negativas del punto de vista eléctrico, no de actitud, que tiene el suelo, de un 16.3, casi perfecto en ese rango. Bajamos a un 3.5 y ese 3.5 nos debe sonar en la mente. Es la capacidad de intercambio catiónico del cuarzo, de la arena. Y eso nos dice como indicador de la fertilidad del suelo que retrocedimos en la evolución del suelo tremendamente. Ahora, ya esto lo describí, voy a pasar esta diapositiva, queda para el acceso a esta conferencia. Ahora, esto nos enfrentó a lo que es el proceso de rehabilitación de las unidades agrícolas, basándonos en el tema suelo, en la era post-Mitch, y aplicaciones en situaciones similares. Lo que aquí describiré se aplica para Ecuador, para Colombia, para Venezuela, para Panamá, para Centroamérica, para el Caribe, para México y aún para los Estados Unidos mismos, que este año ha sido tremendamente abatido por huracanes. Dios quiera que la situación no empeore. Bien, hay que hacer evaluación de los daños generales como primera medida. Para nosotros fue literalmente casi imposible llegar ahí, donde tuvimos que llegar con un vuelo heroico, que hizo el capitán Jeff en su momento, buscando algo entre las nubes que nos permitiera saber dónde aterrizábamos. No habían imágenes satelitales, la cobertura de nubes era tal que prácticamente no se podía ver. Para ver en qué condiciones quedaban carreteras, puentes, aeropuertos, campamentos, hospitales, empacadoras, qué había pasado con la gente que vivía ahí. No se sabía nada. Lo primero es ver las condiciones hidrológicas en que quedó el sistema. Habían colapsado los drenajes, habían colapsado las bordas de contención. Y hacer ese levantamiento es duro porque no nos podíamos mover. En ese tiempo no existía la tecnología de drones. Hubiéramos tenido un dron, nos hubiera ahorrado muchas penalidades. Bien, acto seguido hay que hacer un levantamiento de estudio detallado de suelo, sedimento y una valoración geomorfológica e hidrológica de lo que ha quedado. Limpiar los cauces de ríos, de escombros, hacer que el agua siga fluyendo, que no se formen esos represamientos tan fatal como el que sucedió en el 74 en Choloma. Primero, para empezar a implementar medidas de rehabilitación, ya sea de infraestructura, de suelos, hay que asegurar las bordas para que estas inundaciones que se dan
como secuelas de un huracán de esta magnitud no nos destruyan lo que vamos haciendo. Y eso fue el caso de las fotografías que mostré en Valle de Sula, por ejemplo, y nos ocurrió también en otros sectores. Rehacer carreteras dañadas, rehabilitar las redes de drenajes en este orden. Cuando ya los ríos quedan habilitados para recibir agua, que van a poder recibir agua, rehabilitar de las estructuras de drenaje más grandes a las más pequeñas, primarios para hacer evacuación del drenaje general, los secundarios y eventualmente canales terciarios. Ahora, en base a ese estudio detallado de suelos, físico, químico, morfológico, podemos en realidad ya determinar qué tipo de equipo vamos a usar en su rehabilitación. Por ejemplo, aquí los arados primarios, mostraré fotos, los usamos para literalmente desenterrar lo que quedaba del suelo original y poner esa arena y grava en el fondo y sacar el suelo que podíamos a la superficie. Aquí pues ya trabajamos con diferentes implementos. Y el equipo héroe de la jornada fue el mega arado de disco Baker, que se diseñó en conjunto con los arados Plow, Baker Plow de los Estados Unidos. Los discos de este arado para darles una referencia, busqué una fotografía que no la pude ubicar. A su servidor le da una altura más o menos de 1,50 al pecho. Esto permitió, como vemos en la fotografía de la derecha, sepultar la arena y sacar el suelo que quedaba a la superficie y poder empezar ya el proceso de rehabilitación. Claro que para esto había que rehabilitar la red primaria, secundaria de drenes y a la vez hicimos el trabajo de conformación de la superficie, pendientes, creamos pendientes entre 2 y 3% para evacuar excesos de agua que se pudieran dar en la superficie. Bien, entremos a ver a qué nos enfrentamos en cuencas aquí en Centroamérica. En el 97, antes del huracán Mitch, en la fotografía satelital de la izquierda, podemos ver el cauce del Aguán, la ciudad de Olanchito, en la margen superior derecha, el campamento de Coyoles a 14 kilómetros, perdón, aquí tenemos la ciudad de Olanchito, aquí está el campamento de Coyoles, el cauce del río, estas fincas bananeras. En 1999 encontramos ya el cauce del río totalmente alterado. Aquí precisamente en este punto me trae muchos recuerdos. El primer día que pudimos aterrizar y tratamos de encontrar el río, no teníamos drones, no sabíamos qué había en el otro cauce. Tuvimos que cruzar 6 cauces de un canal de río totalmente alterado. Cruzábamos uno y creíamos que ya habíamos pasado para encontrar otro y otro y otro. En eso nos dio la noche y apenas nos quedó tiempo de regresar a lo que quedaba del campamento de Coyoles. Bien, aquí está la ciudad de Olanchito. Observen la cuenca, las laderas deforestadas. Remontémonos ahora al año en curso. Aquí está la ciudad de Olanchito, que ha crecido grandemente. Aquí tenemos la Coyoles, campamento general de Coyoles. Aquí tenemos Coyoles central de ferroviaria. Podemos ver que estas áreas se tuvieron que ceder al río. No había ninguna lógica luchar contra la naturaleza. Había quedado totalmente alterado el cauce. Cuando vamos al Valle de Sula, acá está la ciudad de San Pedro Sula, 1997, aquí viene el río Chamelecón. Aquí tenemos el río Lúa. Estas son plantaciones de caña, el ingenio Casasula. Aquí está el ingenio Sunosa, en ese tiempo era de Dol. Tuvimos que estudiarlo de igual manera. Todo el Valle de Sula, aquí tenemos las fincas bananeras del distrito de Lulúa. Aquí está la ciudad del Progreso. Aquí está La Lima. La ciudad de La Lima, la parte del río Chamelecón. Resulta que ya en el año después del Mitch podemos ver la destrucción que causó. Ahora hay que hacer una salvedad. Una destrucción masiva del Valle de Sula fue salvada por el manejo muy valiente y sabio que se hizo del represamiento del Cajón, que es una fuente de agua muy fuerte para el Valle de Sula. Quien manejó eso salvó muchas vidas y mucha propiedad. Las descargas se hacían anunciadas y reguladas
y se hizo un trabajo muy importante. En este año 2020 podemos ver una degradación severa de nuestras cuencas. Podemos ver cómo también los afluentes siguen contribuyendo con agua, a pesar que el Valle de Sula se ha rehabilitado mucho, sigue teniendo un peligro potencial debido a la deforestación. Ya yéndonos a la zona sur, la zona de Choluteca, aquí está Choluteca en el 97, podemos ver aquí el río Choluteca con sus vegas bastante cultivadas. Choluteca fue la zona, Choluteca, Valle, el Pacífico de Honduras fue mucho más afectada, en mi opinión, que la zona atlántica. El río Choluteca, que viene bastante encajonado, con una fuerza bastante grande, irrumpe en la planicie del Pacífico, acá de Choluteca Valle, y pueden ver cómo este cauce se convirtió en un cauce tremendamente grande. Dejó hasta 3 y 4 metros de sedimento. Podemos ver aquí cómo también los tributarios del río Choluteca contribuyeron severamente con sedimento y destrucción. De hecho, que escuchaba en las noticias ayer que la población de Choluteca pues está pidiendo la rehabilitación de bordas. Nuestras cuencas están ahora más vulnerables que antes. Esta es Choluteca crecido, es una ciudad de mucho desarrollo en el país, pero también desafortunadamente la degradación de las cuencas ha crecido. Se han rehabilitado áreas que quedaron destruidas para el Mitch. Se han construido 3 represamientos del río Choluteca aguas arriba que van a ayudar mucho en control de inundaciones futuras. Dios quiera no se den. Nicaragua, la zona de Chinandega fue terriblemente azotada también por el huracán. Podemos ver aquí en el 97, donde tenemos aquí la zona del Ingenio Monterroso, aquí la zona del Ingenio San Antonio, aquí el Viejo, con plantaciones de banano que tenía Dole en este sector. Bien, en el 99 el sedimento fue fuerte, la sedimentación fue fuerte. Las corrientes que se generan de la cordillera, de la zona volcánica, bajaron con gran ímpetu. Nada más que los sedimentos son de una granulometría más fina y de menor densidad, menor poder destructivo. Pero azotó mucho Nicaragua. Ahora que podemos ver cómo también todas las laderas del volcán en el 2020 han sido bastante deforestadas, ha habido un crecimiento, desarrollo agrícola en el país, sin embargo, la vulnerabilidad sigue siendo grande. En la República de El Salvador, una imagen del 97, podemos ver que el huracán afectó bastante. Estoy tomando aquí la zona de Izalco, es una zona que conozco muy bien. Los últimos 3, 4 años he estado trabajando mucho en El Salvador. Y de nuevo, El Salvador, tanto durante el 34 como recientemente, en junio se presentó una tormenta tropical, Amanda, que causó muchos estragos en la República de El Salvador. Se considera que Amanda fue solo segunda a lo que causó el huracán Mitch. De hecho, que la vulnerabilidad, El Salvador ha quedado muy vulnerable a estos fenómenos. Aquí podemos ver una imagen del 2020. No sé si es antes de Amanda o posterior a Amanda. Bien, es bien importante establecer las diferencias que hay en las cuencas del Atlántico y del Pacífico centroamericano. El Pacífico centroamericano está fuertemente influenciado por sedimentos volcánicos recientes. La densidad aparente de estos sedimentos es menor a 1, es decir, flotan en agua. Así que el potencial de erosión de estos sedimentos es bien, bien alto. Además que en general, a menos que estemos hablando de basalto, no son sedimentos consolidados. Por otra parte, en la costa atlántica de Centroamérica son sedimentos cristalinos con una densidad aparente mayor de 1.2 kilogramos por metro cúbico. La longitud de las cuencas en el Pacífico es corta, pero con mayor pendiente cuando bajan de los volcanes. En el Atlántico son largas nuestras cuencas, por ende colectan mayor agua en su trayectoria, pero el gradiente tiende a ser menor. La gradiente de la cuenca, como mencionaba, la pendiente de la cuenca viene alta, lo que genera muchas velocidades en el Pacífico y moderada en el Atlántico.
El uso agrícola en el Pacífico de Centroamérica ha sido intenso. Desde épocas de la colonia, huyéndole a aquel clima húmedo, lluvioso, frente fríos, posiblemente las costas del Pacífico centroamericano se desarrollan más intensamente que las del Atlántico. Y por supuesto, con eso viene la deforestación, con eso viene el abuso que nos lleva a lo que estamos viviendo. Ahora, las propiedades químicas del suelo, la rehabilitación de esas propiedades químicas. Esto comienza con el mapa detallado de suelos que nos dejó, física, química, morfológicamente, qué sedimentos nos deja. Y llevamos un estudio muy detallado, de hecho, que la doctora hizo en Montecristo una evaluación de una calicata cada media hectárea. Nos hacían la broma que con esa excavación que habíamos hecho ya no era necesario subsolar, habíamos removido tanto el suelo. Pero bien, hay que hacer un estudio detallado de eso para saber qué nos deja. Los análisis que deben hacerse son análisis completos. Se ha alterado todo el sistema pH, materia orgánica, conductividad eléctrica, elementos mayores y menores. En base a esto se estructura el programa de fertilización. Nos tocó trabajar mucho con esa época banano, caña, azúcar, palma africana, también con café. Recuerde que las zonas cafetaleras de Centroamérica, o cafeteras, se vieron terriblemente erosionadas. Se perdió mucho de la materia orgánica y fertilidad de nuestras cuencas. Lo mismo ocurre en América del Sur con estos fenómenos del Niño. Los suelos se deterioran, en unas áreas se erosionan, en otras áreas se sedimentan. Procede que una vez que hemos evacuado las aguas, que el sistema radicular del banano o de los cultivos que tenemos está activo, procede a aplicar un fertilizante de choque. En este caso, ideal era el nitrato de potasio, pero no lo teníamos a mano. A mí me ha funcionado muy bien en rehabilitar áreas inundadas con banano, caña de azúcar, palma y otros cultivos con nitrato de potasio. También aquí la clave es aplicar una combinación de potasio como un antiestresante y nitrógeno para promover el crecimiento vegetativo. También el azufre es importante en este proceso. Pero las plantaciones que han quedado vivas y mientras reactivamos el sistema radicular de la planta, procede las aplicaciones foliares inmediatas para reactivar la planta. Es como poner una inyección intravenosa en alguien que está en estado grave o un suero intravenoso. Y aquí las moléculas que son recomendadas usar, estamos hablando de un metalosato, una molécula que es un núcleo proteico con dos enlaces de ácido glicínico, que hace que la planta absorba en cuestión de horas lo que se le aplica. Por supuesto, no el boro, fósforo y nitrógeno, otros elementos, por supuesto. También tenemos y en cuestión de horas, la planta se está reactivando. Ahora, los quelatos, hay también otros quelatos orgánicos y quelatos sintéticos en base a EDTA, EDTHA, también son efectivos, pero toma bastante más tiempo. Y por último, las sales. Al no tener nosotros metalosatos ni quelatos en bodega, porque esto nos tomó de sorpresa, que es lo que pretendo que no nos vuelva a suceder, tuvimos que usar urea y KCl para hacer esta reactivación. Bien, procede que los laboratorios de meristemos colapsaron, no habían suficientes plántulas de meristemo para empezar a sembrar lo que habíamos rehabilitado, entonces muchas áreas entraron a barbecho. Y ahí aprovechamos para regenerar parte de la materia orgánica que se había perdido. Se sembró sorgo forrajero a alta densidad, que en 3-4 cortes al año se logró generar 20 toneladas métricas de materia orgánica, la cual obviamente quedaba muy desbalanceada la relación carbono-nitrógeno, lo cual nos llevó a hacer aplicaciones de nitrógeno para llevar para evitar una posible deficiencia de nitrógeno. Bien, es deseable regenerar de manera inmediata la actividad biológica una vez que el suelo está con su atmósfera, oxígeno de nuevo en él y su estructura y porosidad rehabilitada. Pero en ese momento esto es importante, mas en ese momento no es indispensable. Sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero donde los recursos están contados y los materiales limitados, pues seguimos con lo esencial. Bien, definitivamente las estructuras de riego y drenaje colapsaron. Y aquí toma una evaluación de los sistemas que han quedado. Y recuerde que las propiedades morfológicas de los suelos quedaron totalmente deshechas, eran otras, se transformaron totalmente.
textura, sedimentos más gruesos, estructura masificada, porosidad colapsada, infiltración y percolación retenida, las curvas de retención de humedad, disponibilidad de humedad, había que hacerlas nuevas. Y aquí se comenzó todo un proceso para hacerlo, donde se pudieron hacer reparaciones del sistema de riego que quedaba, se hizo, donde no se tuvo que rediseñar e implementar de nuevo. Ahora, es bien importante que una vez que tenemos las alertas tempranas de inundación, las ejecutemos, les hagamos caso. Si no se dan, bien. Si se dieron, estamos prevenidos. De hecho, que se desarrolló tecnología no solo en el tema de los sistemas de riego, desmontarlos y poderlos mover, por lo menos las bombas, a puesto seguro, sino que también de empacadoras. Dole desarrolló el concepto de las empacadoras móviles, ¿sí? Que obvio, mucho más versátiles para poderla mover. Bien, cuando estamos ya rehabilitando las áreas, al nivel que sea, nivel de fincas, haciendas, sectores, país, hay que restablecer las comunicaciones primero, carreteras, aeropuertos. Así que la ayuda y los materiales, las evacuaciones se pueden hacer. Hospitales tienen que ser rehabilitados, campamentos, lugares donde la gente pueda habitar, escuelas. Ya la infraestructura de empacadoras pues viene después, ya cuando las áreas de producción entran de nuevo a rendir sus frutos. Y esto como que no suena muy raro, ¿no? Con el tema de hospitales. Bien, ¿qué nos deja el huracán? Nos deja áreas destruidas, sí, pero nos deja muchas lecciones que aprender, no solo aplicarse aquí, sino que a nivel de Centroamérica, a nivel mundial. Y esto nos lleva a las conclusiones. Aquí en la primera conclusión se puede debatir si esto en realidad es cíclico o no, pero lo que aprendemos en hidrología es que diseñamos para eventos climáticos. Y estos golpes, pues por casualidad o no, se nos están dando más o menos cada 20 años. Si es casualidad, hombre, yo quisiera que la lotería también se fuera por casualidad y me jugara 5 veces seguidas el premio mayor, pero no ocurre de esa manera. Países más vulnerables, en mi opinión, aquí en la zona del Caribe: Belice, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, y por supuesto con las precipitaciones de fenómenos del Niño. Estamos hablando de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, países que se ven muy afectados. Pues de todo el cambio climático afecta a la humanidad entera, como está haciendo la pandemia. Las probabilidades y frecuencias de estos fenómenos solo tienden a incrementarse con el calentamiento global. A menos que frenemos eso, yo no veo, en mi opinión, mejora. Lo mismo se puede decir de las sequías. Ahora, las condiciones hidrológicas han quedado tremendamente alteradas en la era post-Mitch. De hecho, aquí en Honduras todos nos medimos con respecto a Mitch. Economía antes del Mitch, después del Mitch. ¿Qué podemos esperar comparándonos a Mitch? La calamidad personificada, en otras palabras. Bien, podemos esperar mayores inundaciones, podemos esperar alteraciones de los ciclos climáticos, un caos verdaderamente que tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Las cuencas han quedado más deterioradas y cada vez se deterioran más. Cuando en esta pandemia habíamos jurado por la Santísima Virgen de Suyapa que todos íbamos a ser más buenos que las tortillas de Copán, no. Estas tragedias y pandemias sacan lo mejor del ser humano, pero también lo peor del ser humano. Y no, en abril, mayo se dieron incendios forestales donde murieron bomberos, policías, gente de Copeco, mucha gente de la sociedad civil. Creímos que por lo menos este año los incendios de mano criminal no se iban a dar, pero bueno, se dieron. Desafortunadamente, segmentos de ríos fueron dragados, no todos los cauces fueron dragados. Ustedes pueden ver que es una labor constante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dragar los ríos mayores de Estados Unidos, el río Mississippi, constantemente de sedimento. Bien, las prácticas de rehabilitación deben ser procesos bien planificados en base a estudios sistemáticos. Estas lecciones que hemos recibido a través de estos huracanes no deben quedar en el aire. Hemos aprendido mucho,
Tenemos esa tecnología. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar y sabemos cómo enfrentarlo. La tecnología para rehabilitar la tenemos para nuestras condiciones. Tenemos que adaptarla, corregirla, sí, es cierto, pero está con nosotros. Educación a todos los niveles es fundamental a lo que nos vamos a enfrentar. Es urgente la implementación de un programa de rehabilitación y conservación de suelos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de Centroamérica, a nivel de países. Y note que yo pongo la palabra rehabilitar antes de conservar. Hace muy poco sentido conservar algo que nos está afectando mucho. Hay que primero rehabilitarlo para después invertir en su conservación. Esto no quiere decir que vamos a dejar al azar ese recurso. Es urgente el diseño e implementación de programas específicos y detallados para mitigar el impacto de sequías e inundaciones y lograr la seguridad alimentaria y ambiental de una manera sostenible e incremental. Quiero darle el crédito al ingeniero José Reyes por estas diapositivas que listo acá. Una tesis como las tesis que hacen en esta universidad, excelentes. En el 2010, la cual fue asesora principal la doctora Gloria Arévalo de Gauguel y asesores el ingeniero Hugo Pocasangre Condol hasta la fecha, mi compadre también, y su servidor en ese tiempo, Condol, profesor adjunto de esta universidad hasta la fecha. Quiero agradecer los sacrificios heroicos de este pueblo hondureño que nunca se doblega, ni ante huracanes, ni ante pandemias, ni ante nada. Siempre salimos adelante con la fe puesta en Dios y obvio al financiamiento de estos proyectos de DOL de Honduras. Y siempre que veo la foto del ingeniero Reyes a mí me inspira. Esa es la actitud de nuestro pueblo, de un pueblo valiente. El ingeniero Reyes blandiendo un martillo que deja muy por debajo al martillo del dios nórdico Thor, dispuesto a darle con lo que sea ese martillo a lo que enfrentamos. Con esto paso al tema de preguntas, comentarios. Esta conferencia la vamos a subir al sitio que aparece en rojo. Tenemos en las redes, estamos los contactos. Así que, doctora, queda abierto para que usted modere la sesión. Y agradecido. Muchas gracias, doctor, por su